Venga, y hoy sí que entramos en el que es el target, que alguien me preguntaba estos días qué es eso del target de destino, ¿no? Que no es más que el cliente que tenemos y por tanto cómo identificamos pues, este público al que vamos a ofrecer nuestras propuestas de experiencias de ecoturismo y qué valores van detrás de esto. Para recordaros, lo enmarcamos en el catálogo de experiencias de ecoturismo desde el Geoparque de Granada, que el objetivo es la creación de experiencias turísticas sostenibles, y hablamos el primer día sobre ecoturismo, sostenibilidad, turismo responsable, para integrarlas en el Club de Ecoturismo de España, que es la adhesión que ya algunos ya sois adheridos a Soy Ecoturista y algunos estáis en el proceso, ¿no? Esta segunda parte, en el proceso de adhesión, ¿no? Y el marco del proyecto de cooperación Geoparque de Granada, Territorio de Resiliencia. Como os comentaba ya antes de la presentación, dentro de esta creación del catálogo de experiencias, pues tenemos unas cápsulas, creamos cápsulas porque son comprimidas, son cortas. Si dispusiéramos todos de mucho tiempo y nos pudiéramos ver tranquilamente, pues seguramente serían formaciones más largas y más intensas. Pero la idea es, pues, estas cápsulas de formación que van directamente a uno de los contenidos para que nos ayuden a hacer estas experiencias, a crear estas experiencias, y después de estas cápsulas de formación tendremos una parte ya de seguimiento directo de cada una, las necesidades que tengamos. Pero para eso era primero pues establecer criterios muy claros. Empezamos con el tema de la introducción sobre qué era ecoturismo. Estuvimos hablando el otro día, que nos vimos todos, pues cómo creamos esas experiencias, qué valores tenemos, ¿no? Qué puntos fuertes, puntos débiles y cómo los creábamos, ¿no? Y ahora vamos a pasar, como comentábamos, al que es el target. Como siempre nos presentamos, ya digo, claro, ya algunos ya nos hemos visto, ¿no? Y normalmente cuando nos presentamos, pues bueno, decimos cómo nos llamamos, cuál es nuestra actividad y qué realizamos, ¿no? Quién es nuestra empresa. Pero como esto, pues en otras sesiones ya lo hemos hecho, no vamos a repetir la misma cosa, sí que vamos a presentarnos de otra manera. Si recordáis, el otro día ya trabajamos con una pizarra digital y ahora os voy a compartir el enlace para que podáis entrar. Un momento. Lo coloco aquí en el chat y ahora compartiré la pantalla para que los que no estuvieron el otro día o no recuerdan cómo se utiliza una pizarra digital, pues ahora os comparto y os explico un momento, que es muy fácil de entender. Vale. Cuando entréis en el enlace veréis pues una página como esta. Ya veis que pone Formación Geoparque de Granada, bueno, número 2 porque es la segunda que hacemos online. Y en la primera página veis que pone, bueno, es el fondo de la sesión de hoy. Y básicamente, cuando veis esta pantalla, fijaros, donde pone el título, Formación Geoparque de Granada, justo al lado pone 1 de 13, ¿no? Porque hay 13 páginas y podríamos pasarlas, ¿no? En este caso estamos en la primera, o sea que no hace falta que nos vayamos a ningún sitio, pero yo cuando aprieto estoy en la primera o en la segunda, en la tercera, en la que sea. De momento nos quedamos en la primera. Y lo que vamos a utilizar es, en vuestra izquierda, en la misma pantalla, tenéis pues un bolígrafo, una goma de borrar, una flecha. Lo más importante es este dibujito que es la nota adhesiva, que es un post-it, que podéis poner, pues no sé, hola, lo que sea. Y ya directamente tendréis aquí, la podréis mover por la pantalla, sin problema en esta pizarra. Y después tenéis debajo del post-it el de añadir una imagen, que podéis ir, por ejemplo, a Google, y si yo pongo hola, pues me buscará una imagen que diga hola, bueno, en este caso pues la revista Hola. Y lo mismo, se sube aquí y la podéis hacer más pequeña, más grande, la podéis mover, ¿vale? Y después tenemos también el texto. Veis que pone abajo de todo cuadro de texto, que en vez de una nota, pues es un cuadro de texto que yo puedo escribir, ¿no? Hola a todos, por ejemplo. Vale, pues si os parece, utilizamos esta página para probar si os funciona, ¿sí? De momento, si podéis incorporar, pues esto, un post-it que diga hola o lo que queráis, o bienvenidos, lo que queráis, y si podéis subir una imagen o poner un cuadro de texto directamente, pues lo podéis probar en esta misma página, en la página 1. Alguien que dice buenas tardes, perfecto, los de Ecoactiva, buenas tardes a todos. Pues si queréis probar ahora aquí en la pantalla, yo la dejo de compartir un momento y así voy directamente a la pizarra. Eso sí, podemos saludar desde aquí. Ponéis un post-it del color que queráis. Ya veréis que cuando la abrís os deja escoger el color del post-it, lo que es de más rabia.
Y una vez lo tenéis colocado, lo podéis mover. Tranquilos porque la imagen de debajo no se va porque es un fondo. O sea que y justamente esta primera página la tengo para esto, para pruebas, para que veáis. Si queréis intentar de subir una imagen, subiré uno para darnos ánimos. Un café, por ejemplo, nos iría bien ahora también. O un chocolate caliente. Vale, ya veo que van apareciendo. Aquí imágenes, textos. Uy. Vale, ya sé que los que estáis desde el móvil es complicado. ¿Mm? Lo tengo presente, ¿eh? Vale. Vale, pues ya hemos probado si os funciona esta pizarra. Si vais arriba, como he dicho antes, pero volveré a compartir, será más fácil. Vale. Si vais arriba, veis que pone 1 de 13, pues ahora vais a la página 2 y aquí es donde vamos a presentar. La idea es que digáis cuál es vuestro destino preferido cuando viajáis, o sea, cuando vosotros vais de viaje, sea donde sea, un viaje que puede ser 2 días o puede ser un mes, lo que queráis. Pues cuando viajáis, ¿qué es lo que, dónde queréis ir? ¿Dónde os gusta ir? Que puede ser una descripción muy fácil, o sea, puede ser un país, una localidad directamente o puede ser un destino ambiguo, puede ser un bosque, no sé, un río, lo que queráis, o la playa directamente, pues cuál es vuestro destino preferido cuando viajáis. Y también quiero que digáis qué es lo que más os gusta hacer donde vivís. En este caso lo marcamos en el geoparque, pues también, qué es lo que es más. Fijaros, en la página donde estáis, en la página 1, pues pasáis a la página siguiente, a la página 2, y aquí tendríamos que decir cuál es tu destino preferido y qué es lo que más os gusta hacer donde vivís. Si alguien, ya sé que algunos estáis con móvil, no podéis escribir, lo tengo presente. Los que no tengáis acceso porque estáis con una tablet o no podéis escribir en la pizarra, si lo ponéis en el chat, yo también lo cuelgo, ¿vale? Pero estaría bien saber cuál es vuestro destino preferido cuando viajáis. Podéis poner una foto, si queréis. Lo podéis escribir, podéis poner una foto, lo que más os guste. Volveré a poner el enlace por si alguien lo ha perdido por el camino. Vale. Por si alguien había cerrado la ventana, tenéis la pizarra. Venga, ya veo que os vais animando. Venga. Claro, los que hacemos vacaciones en invierno normalmente buscamos un sitio, alguien dice con chimenea, ¿eh? Sí, es cierto. Un sitio que la temperatura sea más alta, ¿eh? Muy bien. Y pensar qué es lo que os gusta más de donde vivís, ¿no? Del geoparque. Alguien que le gusta las marismas, muy comprensible estando en el interior. Montaña y nieve, bien, también lo tenéis muy cerca. Bien, me gusta esto de un destino en el que pueda vivir de forma inmersiva. No sé bien qué es de forma inmersiva, pero venga, alguien que nos dice un destino directamente, ¿eh? Galicia, para perderse por los rincones del territorio, admirar los paisajes o recolectar setas, muy bien. Lugares de naturaleza, fantástico. Montaña, playa, fuera de temporada, muy bien. A veces los que trabajamos alrededor del turismo, ya sea directa o indirectamente, pero sí que tenemos este tema de la estacionalidad, bueno, a veces nos permite hacer vacaciones fuera de temporada, ¿no? Y disfrutar de estos sitios
sin encontrar masificaciones. Venga, y de lo que más os gusta de donde vivís, pasear, salidas al campo, hacer una ruta, bien, fotografía de naturaleza, conectar con la naturaleza, caminar, montar en bicicleta, explorar y descubrir, muy bien. Vale, Costa del Sol, Estepona o Cádiz, muy bien, siempre por el campo, fantástico. Vale, el Geoparque de la Sierra de Baza y Cañones del Geoparque en BTT, entiendo que es lo que más os gusta hacer donde vives, ¿no? Supongo. Perfecto. Fijaros que nos es muy fácil muchas veces cuando estamos hablando del destino preferido y estamos describiendo cuando hablamos de destino, describiendo muy la localización, ¿no? Yo no lo he dicho, pero he dicho dónde nos gusta ir, he dicho que podía ser muy concretos, pero también podía ser muy amplio y todos ponemos en el imaginario, ¿no? Pues directamente una localización, ¿no? La playa o la montaña o nieve, lugares de naturaleza, muy bien, marismas, etcétera. Pero no indicamos a veces qué estamos haciendo. ¿Mm? Y en cambio, cuando directamente preguntamos qué es lo que más nos gusta hacer donde vivimos, pues seguramente son cosas que no solo hacemos donde vivimos, que intentaríamos hacer cuando nos vamos de viaje. Porque fijaros, pasear, salir al campo, fotografía de naturaleza, conectar con la naturaleza, caminar, montar en bici, BTT, amanecer en un lugar tranquilo, perfecto. Ir a destinos tranquilos, alguien también indica, perfecto. Fijaros, ¿qué nos pasa? Pues que todos tenemos muy claro las cosas que hacemos o que podemos hacer donde vivimos y no ponemos tanto peso en dónde lo hacemos. Alguien sí que ha puesto en el geoparque, ¿no? Perfecto. Pero no indicamos tanto dónde lo hacemos porque pensamos que lo podemos hacer o en muchos sitios donde estamos viviendo, que tenemos fácil la información, y en cambio cuando pensamos en el destino, pues ponemos un marco como muy amplio, pero no decimos qué estamos haciendo, o pensamos que podríamos hacer otras cosas. Alguien ponía aquí descubrir, que me sorprenda, muy bien, nueva aventura, perfecto. Perfecto. Vale, pues venga, ahora que ya tenemos claro, nos hemos presentado de esta forma así más informal, y tenemos un poco más claro qué queremos decir, que cuando decimos que nos gusta viajar y qué nos gusta hacer, volvemos a la presentación. Os comparto la pantalla. Bien, y decíamos que hoy vamos a trabajar sobre el target. Recordaros también, el día que empezamos a hablar sobre los productos de ecoturismo en España, que es entendíamos el ecoturismo que es un viaje responsable, teníamos diferentes puntos, cuando hablábamos de las experiencias y hablábamos tanto de las empresas como del destino. Decíamos, está dirigido a un público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con la naturaleza. De hecho, hoy empezamos por aquí. De hecho, el orden normalmente, siempre cuando hablamos de ecoturismo, empezamos por a quién nos dirigimos nosotros y cómo es este público, y es muy importante. Está la parte de interpretación del patrimonio natural y cultural, que es una parte fundamental. El otro día comentamos algunas cosas. Recordad que hablábamos de modelos de interpretación y que nos servían para definir, si recordáis, el tema, que lo tuviéramos organizado de forma lógica, que además fuera relevante para nuestro público y que además tuviera ya esta parte divertida, jugar con el humor para poder llegar a esta comunicación. Por tanto, la interpretación ya vimos que es un componente fundamental y además es transversal cuando estamos diseñando las experiencias. Decíamos que incorpora los principios del turismo sostenible, recordamos aquellas tres patas, ¿no? Los económicos, sociales y ambientales, que planifica con la participación de todos los actores implicados. Eso quiere decir tanto con el destino, con la población local, porque al final buscamos también que contribuya de forma positiva, ¿no? Que impacte positivamente en la calidad de vida de la población, entonces del destino donde estamos desarrollando. Y después, recordad que es un requisito del ecoturismo que debe contribuir a la conservación. Pero hoy lo más importante es que vamos al primer punto de todos, que es que está dirigido a un público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar. Perfecto. Hasta aquí nada nuevo, porque lo hablamos el otro día. Pero cuando hablamos del target, cuando estamos hablando de nuestro público,
Al final lo que queremos, el objetivo que hay detrás de decir, vale, y es una pregunta que a unos de vosotros que ya os he visitado y he hablado con vosotros, os he preguntado, ¿no? Yo os pregunto, ¿cuál es vuestra actividad, no? ¿Cuál es vuestro producto? Me habéis explicado, pues hacemos estas visitas o hacemos estas catas o queremos hacer esto, ¿no? Estáis diseñando ahora las experiencias. Y la siguiente pregunta que os he hecho, ¿y a quién va destinado? ¿Quién es vuestro público? Ese es el target. Muchas veces la respuesta es a todos los públicos, y yo entonces os vuelvo a preguntar, ¿pero son todos? ¿Quiénes son estos todos? ¿Por qué? Porque es muy importante cuando definimos la experiencia que tengamos pensado a qué público va dirigido. Yo creo que nada de lo que hacemos en general, la vida es para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades diferentes, inquietudes diferentes, objetivos diferentes. Y aunque ahora hablábamos del público y decíamos que desea pues, conocer, ¿no? Interpretar, entrar en contacto con la población local, etcétera, sí que nosotros cuando la diseñamos tenemos que pensar a quién va dirigido. Y por tanto que estamos cubriendo las necesidades de ese segmento de viajeros, de ese segmento de la población. ¿Para qué? Pues para que justamente cumpla esos objetivos. ¿Sí? De hecho, nosotros no solo nos es importante a la hora de crear una experiencia, conocer al público, sino también a la hora de comercializarla. Recordar lo que hacíamos aquellas mejoras de la calidad de la experiencia. Si recordáis, el otro día yo decía, vamos a mejorar las experiencias que hemos creado, ¿no? En forma de sostenibilidad. Y decíamos, vamos a intentar desestacionalizar o diversificar, ¿no? O aumentar el gasto. Y hacíamos algunas cosas, ¿no? Añadíamos alguna cosa. ¿Para qué? Para que esa actividad o esa experiencia pues mejorara en términos de calidad. ¿Qué pasa? Pues que nosotros cuando estamos hablando del producto que estamos haciendo, tenemos que pensar, una es cómo lo diseñamos para que sea para este público, pero también cómo vamos a llegar a ese público, porque en esas patas de sostenibilidad, recordad que siempre que hacíamos mejoras teníamos que pensar que fueran económicamente viables. Si recordáis, decía, vale, está muy bien hacer esto, ¿no? O reducimos, por ejemplo, la ratio, el número de personas que irían con cada guía, pero ¿qué pasa? Si el precio tenemos que aumentarlo, pues que perdemos, por ejemplo, competitividad, ¿no? Y damos ventaja a nuestros competidores o nosotros dejamos de ser tan competitivos. Entonces, es importante que nosotros pensemos quién es nuestro cliente para que realmente la actividad, aquello que estamos ofreciendo, aquella experiencia, vaya o cubre las necesidades de aquellas personas que van a realizarla y por otro lado también nos servirá para dirigirnos a ellos, para explicarles qué es lo que estamos haciendo y que puedan comprarlo, ¿sí? Por tanto, la primera pregunta que os hago, y ahora sí que dejo de compartir, volvemos de nuevo a la pizarra y en la página siguiente tenemos quién es nuestro cliente. Me gustaría que fuerais capaces pensando directamente en vuestro producto, o sea, no que os inventéis ahora un producto, sino de lo que vosotros ahora mismo estáis vendiendo o en vuestros proyectos que estáis diseñando ahora. Yo sé que hay algunos alojamientos que están trabajando en ello, algunos que tenéis producto local y que estáis pensando cómo vais a crear esas experiencias, pues la pregunta es, ¿quién es vuestro público? ¿Sí? O sea que expliquéis, expliquéis directamente, pongáis quién es vuestro cliente. Y podéis ser lo mismo, lo máximo es explicar todas las características que queráis, pues quién es vuestro cliente. No daré muchas pistas de qué busco, pero sí que si podéis poner definiciones de quién son los clientes que llegan a vuestro producto o quién pensáis, los que estáis diseñando y no tenéis clientes todavía directos de lo que estáis creando, quién pensáis que es el cliente que va a comprar vuestros productos. Venga, tenemos centros con enfoque bueno. Amantes de la naturaleza, perfecto. Venga, podéis añadir post-its directamente. Si alguien quiere ponerlo en el chat, perfecto, y así ya lo pongo. Muy bien. Si no, ahora también dejaré algún momento, si alguien quiere decirlo de viva voz y no puede apuntarlo, también. Clientes que buscan mejoría del entorno de salud, muy bien. Público interesado en productos naturales y buen nivel adquisitivo. Familias de ciudades que buscan experiencias para compartir, perfecto.
Centros de formación profesional, muy bien, relacionados con el medio ambiente, fantástico. Son públicos muy específicos. Venga. Familias de ciudades, bien. Familias con niños. Bicicleta, BTT, gravel, birdwatching, astronomía, muy bien. Pero esto es la actividad. Yo pregunto quién es nuestro cliente, quién hace esas actividades. O sea, bicicleta, BTT, birdwatching, astronomía, vale, pero son gente especialista en esto, es gente que le interesa, que se quiere iniciar, no sé, que busca aventuras. Vale, trabajo por proyectos. Vale, gente que busca mejoría en entornos por tema de salud. Perfecto. Escapadas románticas en pareja. Vale. Gente que necesita grandes espacios. Muy bien. No sé yo si el tema de hablar de los alojamientos cuevas y hablemos de gente que necesita grandes espacios es muy compatible, pero puede ser, claro. Y si hablamos de los exteriores, ¿eh? Vale. Parejas que hacen senderismo y quieren visitar destinos. Perfecto. Vale. Familias o grupos de amigos urbanos. Muy bien. Y claro, que familias, hay más de uno que trabajáis con familias. Público interesado en entender la formación del paisaje, la geología. Muy bien. Vale, aficionados semiprofesionales, amantes de deportes, entorno natural, running, bici, nordic walking. Vale, entendemos que son gente que realiza estas actividades. Perfecto, o sea, la motivación principal sería la actividad que realizan. Vale, alguien que me dice que ofrecen muchas cosas, pero sobre todo amantes de la naturaleza y la cultura. Muy bien, ya lo pongo aquí también. Vale, personas que buscan nuevas experiencias en conexión con la naturaleza, desconectar, muy bien. De hecho, ha salido más de una vez ya que tenéis clientes que vienen de ciudad o de zonas urbanas y están buscando pues este entorno natural eh, para desconectar. Venga, tendríamos esta parte pues de bienestar, salud, desconexión, relacionarse, muy bien. Parejas, familias. Vale, alguien que me indica socioeconómico medio con un buen nivel de educación, inquietudes sobre sostenibilidad. Perfecto. Muy bien. Personas con ganas de aventura en la naturaleza. Muy bien. Vale, este CI, no sé si son centros de información que trabajan con proyectos. No sé si la persona que ha escrito puede explicarlo mejor. CI ya trabajan con proyectos. Más que nada para enmarcarlo donde es. Vale, pues fijaros, tenemos aquí, amantes de naturaleza irían por aquí. Vale, tenemos un público familiar, clarísimamente. Buscan experiencias para compartir, familias con niños, familias de procedencias urbanas. Tenemos un público de parejas, escapadas románticas, parejas que quieren hacer pues, senderismo, viajar juntos. Después tenemos centros de interpretación, perfecto. Vale.
Después tenemos personas en general que lo que quieren es hacer actividades en la naturaleza, ya puede ser bicicleta, birdwatching, astronomía, ¿no? Amantes de la naturaleza en general. El tema de los que buscan realmente esta parte de la naturaleza vinculada pues a la relación, al entorno de la salud, el entorno social, esta parte de relación, de sociabilidad entre ellos. Y después tendríamos una parte ya más formativa, alguien que está realmente o educativa, está público que está interesado, por ejemplo, en este caso, pues en entender la formación del paisaje, centros de formación profesional relacionados con el medio ambiente, perfecto. Alguien ya indicaba incluso gente interesada en sostenibilidad. Y después, perfecto, ahora son un target nuevo que es agencia, turismo corporativo, agencias que trabajan muy bien. En este caso son públicos que son agencias directamente, que no sería el público directo. Fantástico. Grupo de mujeres, muy bien. Pues nuevo target también. Ya lo indico aquí, alguien me lo indicaba por el chat, ya lo pongo también. Vale. Lo pongo porque también sería otro tipo. ¿Vale? Pues eso sería un poco el mapa de los que estamos aquí. ¿Quiénes son nuestros clientes? Ahora, ¿cuál sería la pregunta? Pues si pasáis a la página siguiente, ¿quién queremos que sea nuestro cliente? O sea, ahora me habéis explicado muy claro quién son, para quién trabajáis o para quién habéis diseñado estas experiencias. Y ahora la pregunta en la página siguiente, en esta en la 4, sería, vale, pero ¿quién queremos que sea nuestro cliente? Puede ser el mismo que tenéis, o sea, puede ser que digáis, no, nosotros trabajamos con estos clientes, creemos que lo que les ofrecemos cubre sus necesidades y además trabajamos todo el año, lo tenemos bien repartido, podría ser. Si es así, directamente vais a poner los mismos clientes que tenemos y ya está. Pero yo creo que todos, en algún momento, y sobre todo cuando estamos reflexionando en qué es lo que ofrecemos y cómo lo vendemos, pensamos quién queremos que sea nuestro cliente. ¿Cómo definiríais o qué target, qué público objetivo pensáis que quiere ser o querréis vosotros que sea vuestro cliente? Pues lo mismo. Si lo podéis poner aquí en la pizarra y los que lo pongáis en el chat, yo también lo copio. Sí, perdón, comparto la pizarra porque así lo podéis ver todos, correcto. Voy. Vale, mira, esa es la pizarra de quién es nuestro cliente, perdonad. Familias con niños, decíamos, el público familiar, lo teníamos aquí. Teníamos el tema de escapadas románticas o parejas. Teníamos las personas que buscan un entorno de salud, amantes de la naturaleza, grandes espacios, relacionarse con los demás, etcétera. Después teníamos personas que buscan, ya es un tema más de formación, interesados en entender, por ejemplo, la formación del paisaje, la geología, etcétera. Público, alguien comentaba grupos de mujeres, que apareció como un target nuevo, y también el de agencias, eso está en la página 3. Vale. Pues ahora os pregunto, ¿quién queréis que sea vuestro cliente? Y lo dejo aquí compartido porque así los que estáis en remoto, es verdad, podéis ver igualmente las respuestas y si alguien lo pone en el chat, yo lo pongo también aquí en la pizarra. Venga, estudiantes de pintura y acuarela, fantástico. Para escribir podéis poner que alguien, aparece aquí una, o post-it directamente, el que está al cuadradito, o en texto si queréis. El cuadro de texto también sirve para escribir lo que queráis. Más que a mano, porque a mano cuesta mucho de escribir. No pasa nada. Venga, de momento solo tengo estudiantes de pintura y acuarela. Perfecto. Otro aquí. Todos los que se sientan identificados con nuestro proyecto y nos complementemos para vivir el momento. Sí, pero ¿quiénes son estos? Me parece muy bien esta respuesta, ¿eh? Todos los que se sientan identificados con nuestro proyecto. Pero ¿quiénes son estas personas? Eso es lo que os pregunto. ¿Sí? ¿Vosotros a quién querríais atraer? ¿Mm? Venga, alguien que nos habla de cliente nacional. Voy a ponerlo aquí.
Vale. Alguien que nos dice cliente nacional, perdón, de nivel adquisitivo alto, con interés por disfrutar de la naturaleza de una manera sostenible, diferente. Perfecto. Venga. Personas que ya pertenecen a grupos de senderistas o de bicicleta de montaña, muy bien, y buscan nuevos destinos, fantástico. Este está muy bien explicado. Personas con interés en geología, arqueología, interés por aprender cosas nuevas, perfecto. Venga, aprender, actividades, estudiantes, los mismos más centros educativos, más clientes internacionales, muy bien. Entonces, de los mismos, bueno, ya los tenemos. Vale, centros educativos, por tanto, estamos aquí en los de formación, perfecto. Y clientes internacionales, ¿eh? Muy bien. Venga, ¿alguien más? ¿Tiene claro alguien, a un cliente nuevo, potencial, que creéis que podría o le estaría interesado en vuestros productos? Alguien que decía, siente identificado con nuestro proyecto, ya, pero ¿quiénes son? Esa es la pregunta. A lo mejor no lo sabemos, puede ser. Puede ser. Perfecto. Grupos de ciclistas, clubs amateurs, team building. Muy bien, nacional y extranjero, interesados en deportes de aventura, ruta, amantes de la geología. Muy bien. Vale, familiares y amigos con mayor poder adquisitivo y mayor interés por el entorno. Muy bien. Muy bien. Aquí. Fijaros que va saliendo, alguien habla de público nacional, pero con un nivel adquisitivo diferente. Hablamos también de público internacional, algunos en tema más de formación puede ser, pero sí interesados en este entorno. Muy bien. Fotógrafos, paisajistas, muy bien. Tenemos pintura, tenemos fotografía. Personas que quieren hacer retiros de escritura o yoga, fantástico. De hecho, antes hablabais de este tema de vinculación con la salud, de bienestar. Entonces, esas personas clarísimamente corresponden a esto. Vale. Vale. Fijaros, antes hablábamos de familias, de parejas, y después hablábamos de gente vinculada a la naturaleza, en un interés muy claro del espacio, del destino en sí, pero solo en este entorno como mejora de salud y también de interrelación entre ellos. Hablábamos de un tema de formación, grupos de mujeres, públicos interesados en productos naturales y, bueno, buen poder adquisitivo, perfecto. Y agencias. Y ahora cuando preguntamos quién queremos que sea nuestro cliente, nos aparece en el público internacional, que no había salido, o interpreto que nadie ha localizado que su cliente es internacional. Sí que hablamos de público nacional, pero alguien ya ponía también con más nivel adquisitivo, pero sobre todo habéis hablado de grupos de personas o personas senderistas o de bicicletas, o sea, habéis identificado, o de clubs incluso, habéis identificado muy claro qué tipo de actividad realizan. De hecho, habéis puesto también estudiantes de pintura, de fotografía, en este caso también retiros o yoga, retiros de escritura, muy bien. Y sobre todo este tema, el tema de internacional, que no lo teníamos hasta ahora. Perfecto. Pues venga, seguimos. Os comparto la presentación para que veamos claro que estamos hablando cuando hablamos del target de destino. Algunas de las clasificaciones que hablamos cuando hablamos del público de destino, que hacemos nuestras experiencias, ya las habéis comentado. De hecho, os voy a compartir la pantalla entera. Ahora, de hecho, cuando hablamos del target de destino, normalmente hablamos de segmentos de población. Y aquí algunas clasificaciones ya han salido. Por ejemplo, adultos. ¿Qué estamos pensando con adultos? Pues que no estamos hablando de que vengan con niños. De hecho, cuando ponemos familias, y ya ha salido, en lo que ofrecéis de actividades, ha salido el público familiar, realmente es un eufemismo, es otra manera de decir que tenemos actividades o experiencias
que pueden realizar tanto los adultos como estos niños. No quiere decir que hagamos actividades en público escolar, por ejemplo. Por tanto, familias, ya lo hemos visto. Adultos, ¿quiénes serían? De hecho, ahora cuando hablabais, ¿no? Este público que os gustaría que viniera y habéis identificado, pues, clubs o asociaciones o grupos de senderistas, de ciclistas, etcétera, pues podríamos enmarcarlo en este adulto. Personas mayores, nadie lo ha comentado. Nadie ha comentado ni que sea vuestro público ni al que vaya dirigido. Claro, yo no sé si pensáis cuando pongo aquí personas mayores, que no sé nunca cómo ponerlo, pero cuando trabajamos, por ejemplo, con agencias, con turoperadores, normalmente ponemos pues 50 plus o 60 plus o 70 plus. Es una manera más fácil a veces de entender a quién nos referimos. Claro, yo creo que tenemos todos en el imaginario, y sobre todo cuando estamos hablando del Estado español, de personas mayores, pues son estas personas que viajan con el inserso y que viajan fuera de temporada, que además es más económico, ¿no? Y que vienen pues con los autobuses y que el interés máximo que tienen pues es a llegar a un hotel que esté todo incluido, ¿no? Y que nos realizan actividades, ¿no? Alguien dice, yo trabajo con jubilados, perfecto. La pregunta del millón es esa. Yo siempre pongo personas mayores, no quiere decir que estén directamente jubiladas, pero puede ser. Pero claro, las personas mayores, o por ejemplo, 60 plus, son igual los 60 plus de ahora o de los de hace 20 años, ¿no? O hace 30 años. Está claro que no. De hecho, el inserso, supongo que lo habéis visto, pero cada vez más el inserso, o hay mucha gente que utiliza los viajes del inserso y se hacen su programa a medida. Lo que hacen es, pues viajan, normalmente son amigas, porque sobre todo hay muchas mujeres, y lo que hacen es, sí, se apuntan a un viaje al inserso porque quieren ir a ese destino, utilizan el transporte para llegar allí, el avión, el bus, lo que sea, el tren, llegan allí, saben que tienen el alojamiento, pero después, durante el día, no participan en ninguna de las actividades, se montan su propio programa. Les permite hacer esto, ¿por qué? Porque el desplazamiento y alojamiento les sale más económico en el programa del inserso. Y eso es una problemática que han visto muchísimo en estos programas. ¿Por qué? Porque el tipo de actividades que estaban ofreciendo ya no corresponde con el interés que tiene mucha de la gente que viaja en esos programas del inserso. Y atención, porque estamos pensando solo en el público nacional, pero ahora aquí apuntabais, pues público internacional, ¿no os gustaría trabajar? Claro, pues si hablamos de público internacional y, por ejemplo, hablamos de... Muy bien, ¿eh? Hablamos, por ejemplo, de público británico y dijéramos personas que son 60 plus, pues encontraríamos que sobre todo son gente que tienen capacidad de viajar fuera de estas temporadas, que pueden viajar, por ejemplo, en una primavera o en otoño entre semana y por tanto nos pueden cubrir en esos alojamientos, sus actividades, no solo en los fines de semana, que tienen nivel adquisitivo y que en tema de salud además están mucho mejor que lo que estaban sus padres seguro cuando tenían esa edad. Yo siempre digo, llevan más pastillas de colores, pero son capaces de hacer una ruta en bicicleta, y si no hay bicicletas eléctricas o son senderistas, y sobre todo este público internacional que tiene este poder adquisitivo y esta facilidad, diríamos, de horarios y de calendario, son personas que están muy interesadas. Alguien me indicaba, por ejemplo, que trabaja con un público de jubilados. Pues sí, son públicos que son bastante interesantes y porque además se están modificando muchísimo, tanto el nacional como el internacional. Pero en el internacional sí que normalmente hablamos de este 50 plus o 60 plus. No hablamos de personas mayores retiradas que no puedan realizar ningún tipo de actividad, ¿no? Y después hablábamos del público o segmentamos también por parejas. De hecho, algunos ya lo habéis indicado, estas estancias románticas, ¿no? Estas actividades que realizan en pareja. Perfecto, son segmentos que normalmente trabajamos. Después, a veces hablamos también de millennials. ¿Quiénes serían estos millennials, ¿no? A veces hablamos de generaciones. Bueno, en general, estos millennials son la gente que nació entre los 80 y los finales de los 90, o sea, que tienen entre 27 y 42 años, estos millennials en general. Y los más jóvenes serían la generación Z, estos que están entre los 11 y los 26 años, los que llamamos jóvenes, pues serían estas generaciones. De hecho, veremos, hay algunas agencias y algunas propuestas que directamente ya va todo enfocado para este tipo de público, se identifica muy bien que son para estos millennials. Y después tenemos la gente que viaja en solitario, que no quiere decir que sea soltera ni que esté separada, son los que llamamos solos, cuando están viajando.
¿Por qué viajan solos? Pues puede ser perfectamente porque su pareja o con quien conviven no le gusta el tipo de actividad que van a hacer. Por ejemplo, vosotros comentabais, en tipo de actividades poníais senderismo, poníais cicloturismo, BTT, pero también poníais astronomía, pintura, fotografía. Son hobbies, son inquietudes, son actividades que muy fácilmente puede ser que tú convivas en una familia, pero seas la única persona interesada en hacer esas actividades. Entonces, son personas que viajan en solitario o que viajan en un grupo que tiene un interés específico. Y por tanto, son viajes o experiencias que directamente ya estás hablando que ofreces, por ejemplo, un alojamiento en el cual tienes una habitación individual o que tienes que tener en cuenta que como el grupo que llega no se conoce, el que realiza esa actividad, habrá una primera parte que será de socialización, de conocerse, por ejemplo, entre ellos. Son el grupo de solo travelers, que es bastante conocido como target. Después tenemos el target, esto no nadie ha comentado, sí, perdón, alguien lo ha comentado, el target mujeres y el target hombres. ¿Qué pasa con estos targets? ¿Qué pasa con este público de destino? ¿Se pueden mezclar? ¿No se pueden mezclar? A ver, estamos hablando de un target. ¿A quién destinamos aquella actividad? No quiere decir que solo la puedan realizar aquellas personas. De hecho, aquí en las fotos que os pongo, pues de abajo del todo, ¿no? Veríamos pues esta gente que está realizando una actividad, yoga, por ejemplo, los que hacen meditación o los que hacen baños de bosque. En general, las actividades que están relacionando la salud, el bienestar, normalmente las realizan muchas más mujeres que hombres. Entonces, es un tipo de actividad, esta, por ejemplo, o relacionadas con la nutrición, en este entorno más de naturaleza, de sostenibilidad, sobre todo, mayoritariamente son mujeres, perdón. Entonces, nosotros lo convertimos, lo veremos en este target directamente, que son mujeres. Eso por una parte. Por otra parte, también es verdad que hay muchas mujeres que se sienten mejor viajando con otras mujeres, sobre todo estos viajeros en solitario, no estos solo travelers, muchas veces son mujeres y se sienten mucho más cómodas porque también se encuentran con otras mujeres que también viajan solas. Y por tanto, tiene esta parte de socialización entre mujeres que les es más cómodo. Por eso hay agencias que directamente indican como target, como persona de destino de la actividad, mujeres. Y en cambio, cuando encontramos pues productos, ¿no? Y que van dedicados directamente a hombres, ¿qué es lo que están potenciando? ¿Qué es lo que buscan? ¿No? ¿Qué mensaje podemos encontrar? ¿Cómo comunican que es para hombres? Pues podríamos encontrar normalmente que son retos, que hay un tema competitivo, por ejemplo. No quiere decir que todos los hombres vayan a competir y todas las mujeres hagan yoga. No estoy diciendo esto, que nadie se ofenda. Estamos hablando de un público de destino al cual mayoritariamente, si nosotros ofrecemos una actividad en el cual, por ejemplo, alguien hablaba de running, ¿no? O si hablamos de BTT, ¿no? Y el reto es hacer, no sé qué punto, ¿no? A llegar hasta tal sitio o conseguir un recorrido en el mínimo tiempo. Si nosotros ponemos un elemento, por ejemplo, de competitividad, de competición, normalmente la gran mayoría que acuden a esta actividad son hombres. Y si no, podemos ver pues estas carreras, ¿no? Y de running, por ejemplo, y veremos que la gran mayoría que asisten, que participan, son hombres. Entonces, cuando hablamos de un target de destino hombres, no quiere decir que solo participen hombres, sino que la forma que vamos a explicar, lo que incentiva, lo que motiva a esa persona a realizar aquella experiencia, es este tema. Va enfocado, por ejemplo, decíamos a la competición, a los retos, etcétera. Por ejemplo, alguien indicaba el tema de fotografía, ¿no? O, por ejemplo, hablabais de ver watching, o, por ejemplo, de astronomía, ¿no? Pues podemos encontrar muchas veces estos checklists, es gente que está buscando pues una lista y lo que quiere es decir, vale, pues yo he visto esta especie, ¿no? He visto este pájaro, pum, y he viajado hasta no sé dónde para poderlo ver, ¿no? O he conseguido, pues con mi telescopio, estuve allí y he conseguido hacer una fotografía de los aros de Saturno. Perfecto. Pues normalmente todos estos elementos de competitividad, diríamos, de retos, pero que es, por ejemplo, un checklist, puede ser directamente, no están asociados más a hombres que a mujeres, ¿vale? Pero entonces serían dos targets de destino diferente, que, repito, no quiere decir que nuestra actividad solo la puedan realizar mujeres o solo hombres, no quiere decir eso, es a quién vamos
a comunicarlo para que esté de acuerdo con sus necesidades, ¿vale? Y después está el tema, que yo creo que también lo habéis comentado suficientemente bien, el tema de residentes, ¿no? De gente que está en zonas cercanas. Por ejemplo, muy claramente identificáis que al geoparque o al entorno del geoparque pues llega gente directamente de Granada, y habláis de Granada capital, perfecto, o Granada ciudad, fantástico, pues sería la gente más cercana, que tiene un conocimiento relativo, está muy cercano y por tanto puede hacer una visita de un día o de mediodía, pero sobre todo que conocen este destino, como mínimo saben ubicarlo en un mapa o sabrían explicar qué hay. Después tendríamos estos visitantes de media o de larga distancia, podríamos hablar de este público nacional, que alguien ya comentaba, que habéis dicho que sí, que tenéis este público nacional, pero que queríais algunos decantarlo a este público que tenga mayor poder adquisitivo, y supongo que es que generen más gasto en el territorio. Y después este público internacional, que es este público que hemos dicho que nadie identificaba directamente que tuvierais aquí, pero que os interesaría. Alguien incluso en el chat me indicaba, por ejemplo, y hay muchísimos públicos, alguien que trabajaba directamente con lo que llamamos gay friendly, o gay lesbianas, como queráis, Qui plus, todas las connotaciones, nombres que queráis, perfecto. Eso todo, si tenéis identificado, si realmente hay un producto, una experiencia que encaja a las necesidades que tienen y sobre todo os dirigís a ellos de una forma que les llama la atención, que quieran comprar esta experiencia, perfecto. Ya veremos que estos serían los segmentos en que normalmente dividimos o enfocamos directamente quién es nuestro público, pero veremos que a la hora de dirigirnos a las personas, veremos que además podemos tematizarlo, que es esto que estabais ahora comentando. Yo creo que era, yo no quiero equivocarme, perdón, Ángel, vale, hoy nos comentaba que trabaja, por ejemplo, con jubilados, y Ángel, pues que trabaja con este público, decíamos, pues gay, lesbiana, bisexual, transexual, Q+, perfecto. Ahora veremos qué pasa con estas tematizaciones. ¿Qué tenemos entonces? Que además, además estamos trabajando en ecoturismo, lo sabemos, hablamos de turismo de naturaleza en general, y algunos de las clasificaciones que os muestro aquí las habéis identificado vosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de turismo de naturaleza podemos hablar de aquel público que es especializado. Le llamamos aquel que realmente viene, por ejemplo, lo habéis indicado en el tema de geología, ¿no? Pues gente que está muy interesada por un atractivo natural. Si dicen, yo quiero venir a ver el desierto de Gorace, perfecto. ¿Por qué? Porque en algún momento le ha sonado, porque tiene alguna especificidad, porque tiene algo diferente, o quiero ver estas especies de mariposas, o quiero ver estos pájaros que están en migración en esta época, algún fenómeno natural que es atractivo. Por tanto, estos que hablabais, por ejemplo, de fotógrafos de naturaleza, ¿no? Incluso estos ornitólogos que decíamos ahora, ¿no? Estos que van con los checklists, pues serían esta parte más especializada, que vienen en el caso, por ejemplo, de formaciones geológicas, directamente porque quieren ver esta formación, ¿no? Una falla, y quieren verla, ¿no? O quieren ver lo que sea. Después hablamos de este público generalista, que yo supongo que es cuando me comentaba esta gente que estaba interesada pues, en realizar actividades, pero en un entorno natural, ¿no? Pues estos generalistas tenemos que pensar que muchas veces sí que es verdad que buscan pues, lo más conocido, es aquella gente típica que tienes, tú tienes un alojamiento, llegan y te dicen, aquí, ¿qué se puede ir a ver? ¿No? ¿Qué se hace? ¿No? Y están buscando la respuesta de aquello lo más importante, ¿no? Lo que destacamos, lo que no se pueden perder, ¿no? Aquel mirador que tú dices, bueno, si no conoces nada, tienes que ir a este mirador, ¿no? Para comprender esto. O te aconsejo que vayas a este museo o a este centro de interpretación para que te cuenten esto y entonces tú puedes ir, ¿no? Entonces, este generalista. ¿Qué es lo bueno sobre todo cuando hablamos de estos generalistas? Que buscan una experiencia como más completa, porque no están buscando solo, no se han desplazado solo por un atractivo natural o por una actividad en concreto, sino que además están buscando pues estos pueblos, ¿no? Esta población local, la gastronomía local, evidentemente, lo que hablábamos el otro día de los productos locales, ¿no? Que nos diferencian, la historia del lugar. Este generalista, bueno, quiere conocer ese entorno en lo máximo que pueda, ¿sí? Después tenemos este contemplativo, que realmente
lo que busca, y habéis identificado también, pues es descansar, relajarse, y sobre todo lo hemos visto en creciendo, o lo hemos visto que ha aumentado este tipo de público más contemplativo después de la pandemia, después del COVID, o después del tiempo que estuvimos encerrados todos en casa. Se ha visto cómo realmente hay mucha gente que se ha dado cuenta, ¿no?, de lo que era estar encerrado, pues esto, lo que decías vosotros, en urbes, en ciudades, y por tanto necesitan esta amplitud, ¿no?, y necesitan este contacto con la naturaleza, pues sería este contemplativo, este que están buscando pues un ambiente más rural o más natural, y además tiene esta parte también de compartirlo pues con sus amigos, con sus familias, aquello que yo os decía, esta parte de socialización, que entraría dentro de la experiencia. De hecho, nosotros, cuando estamos hablando de estos targets, fijaros que os voy comentando cosas que es la motivación o la necesidad que tendría que cubrir ese cliente, ¿no? Entonces nosotros puede ser que tengamos una misma actividad, una experiencia, pero que depende del público a quien va destinado, si es un especializado, ¿no?, o un generalista o un contemplativo, pues tenemos que buscar qué son aquellas dinámicas, aquello que incorporamos en la experiencia para que cubra sus necesidades. Si, por ejemplo, el contemplativo, lo que decíamos, pues pueden ser familias que lo que quieren es compartir el tiempo pues en familia, en estos entornos naturales, pues tenemos que pensar en aquellas dinámicas que les permiten realizar actividades conjuntamente, no solo, por ejemplo, por separado, pues sería una parte. Después tenemos los activos, que esto los habéis localizado rápidamente, que además decís que es uno de los públicos que tenéis y que además también incluso querríais explorar más. ¿Por qué? Porque son personas que están en contacto con la naturaleza, pero porque practican una actividad. O sea, realmente su interés es, sí, es espacio, pero porque puedo ir en bicicleta, en BTT, puedo hacer senderismo, puedo ir en kayak, lo que sea. Nosotros a caballo, ir en globo, lo que sea. Entonces, estas personas, claro, en esta sí que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros que no perdemos esta parte del ecoturismo. O sea, no quiere decir que el interés máximo sea pues hacer una travesía, ¿no?, o que hagan una ruta en BTT, no quiere decir que no den importancia en aquella localización, ¿no?, aquel destino, o aquella singularidad, ¿no?, aquel atractivo natural que tiene el espacio protegido. Entonces tendremos que tener muy en cuenta que cuando trabajamos con este público activo, y de hecho lo habéis dicho, que es unos públicos que querríais tener además, ¿no?, el tema de asociaciones o clubs o grupos que realizan pues senderismo, por ejemplo, o BTT, pues claro, os dirigís a ellos y normalmente explicamos pues por qué este sitio pues reúne las características que la actividad que realizarían es fantástica, pero además tendríamos que darle importancia al entorno natural que estamos transitando. No tenemos que perder de vista que este ecoturismo buscamos además esta implicación con el territorio. Por tanto, el conocimiento es importante, pero además cómo lo implicamos. Y el último, que también habéis dicho que lo teníais aquí directamente como cliente, que además lo querríais tener o continuar teniéndolo, son el público educativo, ¿no? Y yo no enmarco solo esto, normalmente cuando decimos educativo la gente piensa en grupos escolares, ¿no? Estamos hablando de gente interesada en aprender sobre los valores naturales, culturales, pues a través de actividades que estos pueden ser talleres, cursos, actividades de educación ambiental. O sea que realmente cuando realizamos una actividad detrás tengamos unos objetivos muy claros de lo que queremos explicar, que eso nos pasa casi siempre, pero además que tenga una connotación, por ejemplo, de educación ambiental. En este caso, por ejemplo, todas las experiencias que están dentro del ecoturismo y que implican al visitante en esta conservación, recordar que podía ser directamente explicando, por ejemplo, pues un proyecto de conservación o de una asociación, pero puede ser también que hagan un trabajo voluntario, ¿no?, que participen directamente en una actividad de conservación dentro del espacio natural, pues sería esta parte educativa. Por tanto, serían personas que están interesadas en sobre estos valores naturales y culturales, pero además participan en una actividad específica que detrás hay un objetivo muy educativo o muy claro de educación y por tanto también de participación en la conservación, ¿de acuerdo? O sea que decíamos, por una parte, estos segmentos de población los dividíamos pues según esos intereses,
ya habéis visto, entre adultos, familias, esas personas a 60 plus, por ejemplo, y parejas o gente que viaja en solitario, que son dos públicos muy diferentes, jóvenes, que en general decimos millennials o generación Z, hombres y mujeres como dos targets muy diferenciados, y también depende de la zona que residen. Pero después tenemos en cuenta que si es turismo y naturaleza, que es nuestro caso, pues también podemos tener en cuenta qué es lo que están buscando, qué es lo que tienen detrás, y por tanto, claro, alguien pregunta una pregunta muy buena, que es si hay canales de comercialización específicos para los distintos targets. Claro, es la pregunta del millón, y la respuesta es sí. Por eso es el interés, sobre todo, de marcar el target. O sea, no solo es importante cuando hablamos del target de destino, y yo no quiero dejar de recordaros que estamos hablando de ecoturismo, y que realmente cuando hablamos de ecoturismo, pues lo que queremos es que la gente lo conozca, la interprete, la disfrute, la recorra, ¿vale? Pero que además participe de forma práctica. Pero claro, ¿qué es esto que alguien preguntaba, ¿no? Voy a ir aquí y ahora os vuelvo para atrás para responder la pregunta. Alguien preguntaba, ¿hay canales de comercialización distintos? Pues sí, porque realmente nosotros lo que queremos es conocer quién es nuestro público. Está claro que si nosotros hemos diseñado una actividad, una experiencia, ofrecemos algo y decimos que lo hacemos para todos los públicos, no decimos que es para todo el mundo, pero entonces cuando yo pregunto, vale, ¿quiénes son vuestros clientes? Y habéis identificado quiénes son los que han llegado allí, bueno, han llegado porque les ha llegado la información y han entendido que era para ellos, y además han realizado aquella actividad y les ha gustado. Por eso decís que son vuestros clientes, porque si realmente tenéis un público, por ejemplo, que llega allí, no diríamos de casualidad, no sabemos bien cómo ha llegado, pero después nunca viene nadie más con esas mismas características, entonces no decimos que son nuestro público, no decimos que es nuestro target, ¿no? Entonces, ¿para qué nos interesa? Alguien pregunta, ¿cómo conectamos, ¿no? Con ellos hay que conectar de maneras diferentes, sí, y eso es importante, o sea, hay que conocerlos, quién es nuestro público y cómo llegamos hasta ellos. Y por eso muchas veces hablamos del buyer persona o el visitor persona. Esto lo explico fácilmente. Realmente, cuando nosotros hablamos del target, decimos cuál es nuestro público objetivo. Decimos, vale, yo quiero trabajar o mis clientes que sean, decíamos, pues, por ejemplo, hombres, ¿no? Y alguien decía, bueno, de público nacional además, y que tenga poder adquisitivo alto. Fantástico. Pues, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos dirigimos a este público, no? Claro, perdonad, alguien pregunta además las necesidades. Alguien pregunta necesidades específicas de cada target. Bueno, claro, esto cuando diseñáis la experiencia, o sea, lo que estamos hablando ahora es que si creamos, por ejemplo, una actividad o una experiencia que es para familias, la primera cosa que tenemos que pensar es, nos quiere decir que pueden llegar padres, bueno, familias que sean, pero que vengan con niños, y que lo que hace que puedan realizar la experiencia familias es que físicamente pueden estar allí los niños. No, es que los niños también tendrán que hacer una actividad, ¿sí? O sea, es tan fácil como, y aquí hay alguna que tenéis una bodega, ¿no? Por ejemplo, de vinos. Yo pregunto, ¿los niños pueden ir a una visita guiada en una bodega? Sí. Lo que pasa es que esta bodega tendrá que pensar en de qué manera explica o hace interesante lo que está explicando para esos niños, y sobre todo tener en cuenta que cuando hablamos de visitas, por ejemplo, a una bodega y estamos hablando de vinos o estamos hablando de alcohol, evidentemente esta parte de la cata que harían los adultos no lo pueden realizar los niños. Entonces, ¿quiere decir que no pueden hacer actividad? No, habrá que pensar qué tipo de actividad pueden hacer esos niños que tenga que ver con la cata que están realizando pues sus padres o sus tíos o los adultos que han venido con ellos, ¿sí? Entonces está claro que nosotros, cuando diseñamos la actividad, tenemos que pensar qué tipos de clientes podrán realizar aquella actividad. Por tanto, que cubren las necesidades de aquella actividad, ¿sí? Y esto es pensar en el público objetivo, en el target de destino. Si yo digo, por ejemplo, hago rutas en BTT, ¿sí? Y cuando hago la descripción de la experiencia, pues tengo que decir pues cuántos kilómetros, qué desnivel hay, qué dificultad. Está claro que cuando tú tienes esta ficha que explica, ¿no? Sobre todo la logística, muchas veces el tiempo que se tarda, los puntos que vamos a parar a explicar cosas, etcétera, está muy claro que tendrás pues una dificultad, la que sea, y por tanto pues habrá gente que si no ha ido nunca en bicicleta no podrá hacer aquella actividad, pero a lo mejor sí que hace bicicleta, pero hace bicicleta
de carretera, entonces no puede hacer un BTT, o hay que indicarlo, hay que explicarlo, ¿sí? O sea, no quiere decir solo que pensemos, por ejemplo, en estas actividades para niños, ¿no? En cualquier tipo de actividad tenemos que pensar si las características que tiene ese público realmente cubre las necesidades que tiene para realizarla, ¿sí? Eso sería pensar en el público objetivo. Pero yo digo, es muy importante, evidentemente, que el público objetivo pueda disfrutar de esa experiencia, pero además nos va a servir, es una pista que nos da para comercializarlas, para poder llegar a esta gente. ¿Cómo hacemos esto? Pues convertimos este target, este público objetivo, en lo que es el visitor persona o el buyer persona, la persona que compra, diríamos. Sería la traducción, ¿no? La persona que nos visita. De hecho, cuando hablamos de la persona que compra aquella actividad o aquella experiencia, a veces nos encontramos pues, con casos diferentes, ¿no? A veces hablamos de los que son decisores, prescriptores, influenciadores y negativos, ¿vale? ¿Qué es realmente esto? Bueno, yo les pongo ejemplos muy claros, ¿no? Yo digo, vale, imaginaros pues una familia, todo lo estándar que queramos, pero pongamos que tenemos una pareja heterosexual, la madre y el padre, y que tienen 2 niños, ¿vale? Y tienen que pensar dónde van a ir de vacaciones el año que viene, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí, pues, en esta familia, pues cada uno puede jugar un papel diferente. Podemos encontrar, pues, estos niños que sean claramente influenciadores, ¿no? Que claramente estén diciendo, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir, no sé, o yo quiero hacer kayak en no sé dónde, o quiero hacer saltar de un puente o lo que sea. Entonces, normalmente en una familia, ya estábamos hablando, por ejemplo, en este ejemplo, pues serían los influenciadores, son aquellos que están generando ese contexto de decir, yo nos queremos ir allí, ¿no? Y está intentando que el grupo acabe de decidir. Esto también pasa a veces en grupos de amigos, ¿no? Que hay alguien que claramente se informa. Los niños, sí, muy bien, los niños marcan muy bien los viajes. De hecho, los niños en general, niños y niñas, son muy influenciadores y hay muchas empresas que se dieron cuenta de esto enseguida y todos conocéis el ejemplo de McDonald's, ¿no? Todos lo tenéis clarísimo. McDonald's se dio cuenta que la mejor manera de conseguir estos públicos familiares, pero además que repitieran, era que los niños son muy pesados y por tanto, si ellos hacían que cuando fueran a McDonald's les gustase aquello, seguramente insistirían a sus padres, que es lo que pasa, para que vuelvan a ir al McDonald's, ¿no? Entonces sus campañas van directamente y sus métodos de comercialización van directamente pensados en los influenciadores, no en quien lleva allí, porque los niños no son quien va a pagar directamente, ¿sí? la comida allí, ¿no? El ir a ese restaurante, pero en cambio saben la capacidad que tienen, ¿no? De poder influenciar. Otro ejemplo, ¿no? Sería mucho más saludable las campañas antitabaco, ¿no? ¿Cuántas familias realmente en su casa han dejado de fumar porque los niños han insistido muchísimo en que es malo para la salud, en esto o lo otro? O, por ejemplo, las campañas de reciclaje. Toda la educación ambiental que se hace en los entornos escolares está clarísimo, y hay datos que lo explican muy fácil, que realmente se consigue unas tasas de reciclaje en los domicilios o en las casas mucho más alto educando a los niños. ¿Por qué? Porque son los que influencian en las casas para esas actitudes, para cambiar esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, nos podríamos pensar en cuando vamos a vender una actividad, cuando vamos a explicarla, pues que fuéramos a por los influenciadores, ¿no? Como este caso que decíamos del reciclaje, ¿no? Vamos a hacer una campaña para reciclar, pues es mejor que eduquemos a estos niños porque ellos harán su parte en su casa para que realmente reciclen, ¿no? Serían influenciadores. Después tendríamos aquellos prescriptores, ¿no? De hecho, cuando hablamos en turismo, por ejemplo, de prescriptores, siempre hablamos de, por ejemplo, si alguien realiza actividades, ¿no? En vuestro caso, pues alguien que haga rutas en 4x4, guiadas, y puede ser que lo anuncie en su web, puede ser que tenga las redes sociales, etcétera, pero normalmente les llegan muchos clientes a través de prescriptores, que quiere decir pues que ha hablado directamente, por ejemplo, con alojamientos y que sepan pues qué actividades hace, cuánto valen, cómo se pueden reservar. Y cuando este alojamiento tiene los clientes, que puede ser previamente a que lleguen, puede ser por mail, pero puede ser cuando los tiene allí, les pregunte, pues, ¿qué podemos hacer? O nos gustaría hacer no sé qué. Y este alojamiento prescribe aquella actividad, ¿no? Serían estos prescriptores, ¿no? Y después tendríamos los decisores. ¿Quiénes son? Pues lo tenemos claro. Si hablábamos del ejemplo aquel de la familia,
puede ser que estos niños pues estén diciendo, queremos ir a Euro Disney o queremos ir en kayak, ¿no? Queremos hacer aquello. Y en una pareja que tengan que decidir, en aquella familia dónde van a ir, pues pueden comentarlo, pero normalmente pensamos que la gran mayoría de decisores son las mujeres, ¿eh? Quien acaba decidiendo dónde se va por cuestiones muchas veces más de logística, a veces que el concepto en sí de la experiencia, pero acaban siendo mujeres. Por tanto, puede ser que nosotros pensemos en cuándo comercializamos, en cuándo explicamos nuestro producto, que vamos directamente al decisor. Por tanto, muchas veces lo que hacemos es hablar no solo de pues, lo fantástico que es nuestro destino, lo divertido que pueden ser las actividades, etcétera, pero sí elementos que ayudan a decidir. Y por tanto, que para el grupo que acabará haciendo aquella actividad sea mejor hacer aquella actividad que otra. ¿Vale? Y el negativo, que normalmente pues no hablamos de estos, porque normalmente son aquellos que además te llegan prescribiendo en contra de otra cosa, ¿no? Yo creo que nadie piensa en hacer campañas de beneficiarse porque critican a otros, por tanto este no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Pues como he tirado un poco hacia adelante, voy a ir un momento hacia atrás, porque yo decía, hablábamos del target de naturaleza y alguien preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo comercializamos? Ya os comentaba que hay que enmarcarlo todo en el ecoturismo y sobre todo tener presente, y esto es muy importante y lo hemos dicho cada vez, pero hay que tenerlo presente, es que este viajero no consume productos, consume experiencias. De hecho, hoy estamos hablando del target, del público de destino, y ahora estamos dando cuenta que cuando estamos creando una experiencia tenemos que pensar en necesidades que van bien para ese público, pero también tenemos que pensar cómo les explicamos, cómo lo vendemos, ¿no? Que es esa parte más de comunicación, ¿no? Del storytelling, decíamos, de cómo contamos las historias. Y esto lo haremos en la siguiente sesión, en la siguiente que haríamos presencial, que sería más adelante en diciembre, es donde justamente veremos cómo convertimos lo que hoy estamos trabajando, o sea, cómo es nuestro público, cómo es nuestro target, cómo le explicamos las cosas para que les llegue a ellos. Por tanto, esos canales de comercialización que me veis ahora o de qué forma podemos llegar a ese público, lo trabajaremos en la parte de comunicación, ¿vale? Pero para llegar a comunicar hay que identificar a quién y de qué manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una manera de conocer nuestro público, ¿no? Cuando hablamos de ecoturismo, si entráis, por ejemplo, en la página de Soy Ecoturista, ya no la abro, pero aquí tenéis el link, después cuando tengáis la presentación, pues podéis ir directamente. Veréis que desde Soy Ecoturista tienen pues una herramienta que es muy útil que se llama el Observatorio de Ecoturismo en España, ¿no? Y en este caso os he puesto pues, la pantalla de la infografía, eso es un resumen. Podéis ver el informe entero, además hay comparativas muy buenas. Es el informe que hacen anual sobre un cuestionario que se hace a los clientes de las empresas que están adheridas al Club de Ecoturismo. Y en este caso, por ejemplo, se ha puesto la 2022, ¿no? Y aquí encontramos, bueno, os dice cuántos son los cuestionarios válidos que se han presentado, los destinos que han participado, las comunidades autónomas, las empresas, ¿no? Que hayan participado. Y además, lo bueno de este observatorio es que si os fijáis, pues todos tienen un aumento, tanto, o sea, hay más empresas que participan, más destinos que participan y sobre todo más cuestionarios. Esto es muy importante porque contra más datos tengamos de este sector directamente de ecoturismo, mejor podremos comprender cómo es nuestro público, ¿de acuerdo? Entonces nos habla, por ejemplo, del perfil de los ecoturistas, pues fijaros, el 62% son mujeres, o sea, hay muchas más mujeres que hombres en esas actividades, como ya habíamos intuido antes. La gran mayoría son locales, fijaros, locales nacionales, el 89%, o sea, casi el 90% son que se identifican como ecoturistas y por tanto realizan esta encuesta. Pues el 90% son de público nacional, el 75% tiene estudios superiores, más del 80% está en activo y bueno, el 45% recorre pueblos y paisajes en espacios naturales. Ya digo, eso es un resumen un poco de lo que explica en el observatorio. Hay cosas como muy interesantes, ¿no? La motivación, ¿no? La motivación principal para visitar ese espacio natural. Y entonces, claro, nos pone muy en el punto de mira que tenemos que hablar de ese espacio natural, más que el atractivo de realizar aquellas actividades, ¿no? Y sobre todo ver cómo lo ha conocido. Fijaros que aquí sale un 30% ha conocido el destino
por amigos o familiares. Eso quiere decir que realmente, aunque llegamos campañas de los destinos, ¿no? Y lo pongamos en redes, muchas veces la proximidad de amigos o familiares son que realmente acaba decantando. Es aquella cosa del boca a oreja, ¿eh? Yo creo que el otro día también alguien lo comentaba, este tema de, bueno, yo tengo unos clientes, me interesa que estén satisfechos, que les guste la actividad y que además hablen bien de ella. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque vemos aquí pues un 30% y va subiendo, además, que sobre todo lo conoce ese destino por los amigos y familiares. En el caso del Geoparque de Granada, sobre todo tenemos el añadido que es muy reciente, que es muy nuevo. Entonces, es muy complicado todavía que la gente sitúe, sepa lo que es. Decíamos que no es lo mismo además conocer un parque natural que un geoparque. Entonces, todo esto, bueno, si tenemos en cuenta que además la información llega a través de amigos y familiares, pues es un punto a favor, en este caso, para dar a conocer el Geoparque de Granada. Después nos dice si cómo van acompañados, la frecuencia de viajes, lo que, lo que destinan, por ejemplo, de presupuesto a alojamiento, cómo reservan las actividades, etcétera. Yo os recomiendo, no entraré en todos los puntos, pero os recomiendo que os lo miréis tranquilamente. Además, podéis ver las infografías de 2022, 2021, 2020 y el informe concreto. Y entonces podéis tener una idea de qué es este perfil del ecoturista, en este caso, del público nacional, ¿vale? Sería la manera de conocer también este público al que nos tenemos que dirigir. Pues decíamos, tenemos el público objetivo, ¿no? A quien queremos dirigirnos, creamos la experiencia para este público y ahora queremos llegar a vender esta actividad, ¿no? Queremos comercializarla. ¿Qué hacemos? Pues vamos a construir o vamos a pensar cuál es el mapa de la experiencia del cliente, ¿no? Es lo que llamamos el Customer Journey, pero no hace falta que nos quedemos con los nombres. Lo importante de esto, del tema del mapa de la experiencia, es tener en cuenta que cualquier persona, cuando va a hacer una actividad, cuando va a comprar cualquier cosa, normalmente sigue este círculo que veis aquí abajo. Una es, y sobre todo cuando hablamos de viajes, es que primero nos inspiramos. ¿Cómo nos inspiramos? Pues normalmente los que estamos en Instagram, por ejemplo, pues puedes ver paisajes, ¿no? Que dices, ostras, a mí me gustaría ir aquí. O, por ejemplo, puede ser que donde vas a hacer el café cada mañana, pues alguien te ha dicho, ostras, he visto un reportaje de no sé qué islas que hacen no sé qué. Eso es inspirarse. Entonces, esa inspiración nos puede llegar por muchos sitios, pero en general, cuando queremos viajar, cuando queremos en algún sitio, hay en algún momento que nos están inspirando. En algún momento nos llega esta lucecita, ¿no? De un destino o una actividad o algo especial. Por ejemplo, que veas un reportaje de dormir en cuevas, ¿no? En el mundo, pues podría ser una inspiración para venir a alojarse en una cueva al Geoparque de Granada, ¿sí? No quiere decir que vendamos las cuevas o los alojamientos cueva en el Geoparque de Granada, no. Puede ser que tú veas un reportaje sobre esto en el mundo y sea una inspiración para ir allí, ¿de acuerdo? Después vendría la búsqueda, ¿no? Decimos, vale, yo he visto que hay sitios en el mundo que puedes dormir en una cueva, pues yo voy a buscar dónde puedo hacer aquello, ¿sí? Muy bien. De la búsqueda, de cuando buscamos a dónde se puede hacer, qué puedo hacer, hasta que reservo, es muy importante. Aquí nosotros tenemos que hacer el trabajo casi más importante a la hora de comercializar. ¿Por qué? Porque puede ser que llegan hasta nosotros, pero después, por ejemplo, en la web no pueden reservar, o no pone los horarios, o no sabemos explicar muy bien qué va la actividad, si está organizada para grupos, si yo que voy solo puedo hacerlo, etcétera. O sea, este paso, sobre todo de que nos encuentran a que puedan reservar, sí que hay que reducirlo lo máximo posible. De hecho, la mayoría que tenéis reservas en la web directamente vuestra, todas las personas que os han montado la web pues han dicho lo mismo, el mínimo de clics posible para poder reservar aquello, el máximo de simple, de que sea muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos buscando una cosa, y es el triunfo de Amazon, ¿no? De que al momento tú puedes pedirlo y además si tú no lo pides te dice, te lo guardo, ¿no? O las líneas aéreas, tú buscas un vuelo y cuando vuelves te dice, tienes esta búsqueda pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que si tú no lo reservas en aquel momento, seguramente ya lo reservarás y por eso insisten, te guardan en memoria todo esto. Pues hay que pensar muy bien cuando nos encuentran, cómo hacemos que realmente acaben comprando nuestro producto, ¿no? Nuestra experiencia. Después, cuando las tenemos en el alojamiento, en la actividad, están haciendo aquella experiencia, allí también podemos trabajar, sobre todo para este boca a oreja,
pero sobre todo para que disfruten de la actividad y posteriormente hagan una buena valoración, lo comenten y por tanto retornen, ese factor de retorno. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el círculo grande, lo hacemos más pequeño, ¿no? Y no hace falta que siempre estemos pensando en nuevos clientes, sino que tenemos un factor repetición. Aquello que comentábamos el otro día cuando hablábamos de medidas de mejorar la sostenibilidad de la actividad y decíamos, ¿cómo podemos atraer gente fuera de la temporada, ¿no? Y decíamos, bueno, pues hay que buscar, por ejemplo, algún tipo de actividad que tengan que venir repetidamente durante el año. ¿Por qué? Pues porque van a ver un paisaje de colores diferentes o porque hay un producto que solo existe, o solo pueden verlo, o una especie animal o vegetal que solo puedes ver en esa época. Pues hay que buscar aquello que es atractivo en momentos diferentes para que aquella persona pueda repetir, ¿no? Esa sería la manera de hacer este círculo pues más pequeño, y que cada vez tuvieras gente inspirándose nueva y entrando en este círculo que teníamos de clientes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pensamos en este mapa de la experiencia, que es esto tan simple, o puede ser muy complicado, pero es tan simple como esto, nos ayuda, los beneficios que tenemos, pues estos puntos clave, ya veremos, identificar mejoras muchas veces, porque si no pensamos en esta ruta que realiza realmente el cliente a la hora de buscar, ¿no?, una experiencia, pues nos perdemos a veces, no sabemos si es porque nos han encontrado, ¿no? Miramos las visitas a nuestra web y en comparación del número de visitas y el número de reservas es muy grande, hay algún problema aquí, ¿no? ¿Cuántos clics es necesario para llegar aquí? Pues nos hemos perdido, ¿no? O tenemos muchísimos seguidores en redes sociales y no hemos conseguido que lleguen a nuestra web, ¿no? No vemos que estén llegando directamente a la web, pues alguna cosa teníamos que mejorar, ¿no? Entonces nos ayuda a identificar estas mejoras, ¿no? A utilizar de forma eficiente los recursos, ¿no? De hecho, el próximo día, cuando hablemos de comunicación y cómo trabajamos storytelling, lo veremos, qué recursos tenemos que destinar a cada sitio. Muy importante lo que os comentaba, el tema de la tasa de repetición, ¿no? O de fidelización. Que tengas un alojamiento en el que tú has ido, te ha gustado y además te has quedado con las ganas, y alguien lo comentaba, ¿no?, de visitar muchos otros sitios o de comer en muchos más restaurantes o de probar producto local de otro sitio diferente o realizar otro tipo de actividades. Y entonces, cuando tú los tienes normalmente en tu casa, es cuando puedes generar esta idea de hay mucho más para ver de lo que has visto o hay mucho más para degustar de lo que has visto, ¿no? Entonces aumentas esa tasa de repetición en el destino y evidentemente interesar también en tu casa, ¿no? Cuando diseñamos la estrategia de marketing de cómo vamos a vender, ¿no?, lo que decíamos, lo que haremos en la siguiente sesión, cómo comunicamos, ¿no?, cómo vendemos, y sobre todo lo que nos interesa es tener este perfil de que este cliente potencial más definido. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar hasta aquella persona, ahora tenemos que buscar aquellas oportunidades que tenemos de comunicación. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, que os dibujaba aquí, ¿no?, este mapa de experiencia como un círculo, a veces pues lo ponemos así, ¿no? Descubrimiento, consideración, ¿no?, decisión, que sería ya el comprarlo, y ese factor repetición, ¿no? Y lo que hacemos a veces es, bueno, pues de cada una de estas fases explicamos o ponemos en relieve qué es lo que haríamos, ¿no? Pues si para descubrirnos, ¿cómo nos pueden descubrir? Pues, por ejemplo, a través de redes sociales, o podemos poner anuncios en Google, ¿no?, escribir en blogs, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos que consideren, ¿no?, que realmente nos busquen a nosotros, ¿no?, y así identifiquen nuestra empresa o nuestro producto? Pues puede ser directamente en nuestra web, también continuamos trabajando en redes sociales, reseñas, aquí sí que es muy importante, ¿no?, a estas recomendaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo decidimos y cómo hacemos después ese factor repetición, ¿no? Esta repetición muchas veces, yo siempre comento, contra más próximo, pues mejor. ¿Por qué? Porque una cosa es que captemos a aquellos clientes, pero una vez los tenemos con nosotros, ya no son un número, son nuestros clientes, y por tanto, a partir de aquí sí que la relación que tendremos ya es diferente. Por eso a veces hablamos por este teléfono o hablamos de un mail ya personalizado, aquel típico correo que recibes antes de Navidad que dice, ¡ay, feliz Navidad! Nos acordamos de vosotros cuando vinisteis en agosto, tal. Que sepáis que el año que viene vamos a realizar una actividad nueva, pam, 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 ¿no? Pues esta clase de relación, ¿no?, en esta clase, pues directamente por un email, es la que hace que ese cliente considere repetir, ¿no?, entre otras cosas, repetir aquella experiencia, ¿vale? Pero esto tranquilos, porque el tema de
de cómo actuamos en cada paso y qué podemos hacer, lo hablamos en la próxima sesión, la parte de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o cómo explicamos o cómo sabemos a quién nos vamos a dirigir, ¿no? ¿Cómo le comercializamos, cómo llegamos a aquella persona? Lo que construimos es lo que llamamos, y lo he dicho antes, el visitor persona, ¿no? Es una ficha que fijaros que la podemos encontrar en muchos ejemplos, ¿eh? Esta es básicamente pues como una plantilla, ¿no? Pero podemos encontrar ejemplos, ¿no? Plantillas pues mucho más explicativas o mucho más sencillas. Incluso hay gente que no, en vez de trabajar con esta plantilla del visitor persona, ¿no? Que es esta persona que nos visitaría o que compraría, hablamos de los mapas de empatía, que son, pues bueno, focalizamos en una persona y pensamos qué dice y qué hace, ¿no? Qué ve, qué oye, qué piensa, ¿no? Para ver nosotros dónde nos tendríamos que mover y después, pues, en qué nos esforzamos y qué resultados podríamos obtener, ¿no? Sería otra forma de trabajar. Pero a mí me gusta más trabajar en este tipo de plantilla. ¿Por qué? Porque es muy fácil y podemos identificar muy fácil a aquellas personas que son nuestros clientes, cómo se mueven y cómo podemos llegar a ellos. ¿Por qué? Porque, fijaros, primero colocamos una foto y ya sé que ahora pensaréis, hombre, pero esto es una tontería. Pues no es una tontería y de hecho yo siempre cuento, yo en mi empresa pues tenemos unos cuantos visitas personas, o sea, lo ideal sería que vosotros, y de hecho cuando yo os he preguntado quién es vuestro cliente, habéis identificado públicos diferentes. Yo creo que vosotros en vuestras actividades no solo trabajáis con un público único y específico, sino que tenéis públicos diferentes. Entonces, y está muy bien, pero quiere decir que tenéis experiencias diferentes, además, que estáis ofreciendo. Pues, ¿cómo consiste o en qué consiste esta plantilla del visitor persona? Pues es tan fácil como, yo digo, mi cliente ideal, el que sé que funciona muy bien, que realiza la actividad, pongo una foto, evidentemente una foto de Google o una foto real, como queráis, y tiene un nombre. Pues no es lo mismo que se llame Mariano no sé qué o que se llame Michael London. Está claro que no será lo mismo. Por tanto, ponemos el nombre, ¿sí? ¿Qué edad tiene? Bueno, pues 20 o 35 o 60 o 80, los que sean. Ponemos una edad, porque nos marcará muy quién es este cliente. Localidad, ¿dónde vive? Pues vive en Madrid, vive en una ciudad, vive en Estados Unidos, vive en Massachusetts, no sé. Podemos ponerlo tan concreto o tan amplio como queramos, pero sí que nos defina cómo es esta persona, ¿sí? Después ya podemos entrar en nivel de estudios, sector, ¿no? Que trabaja. Bueno, yo muchas veces lo simplifico bastante y acabo diciendo pues un poco la biografía. Y en esa biografía pues explico de qué trabaja y cuáles son sus hobbies, ¿no? Qué es lo que le gusta hacer y si tiene algún objetivo. A veces no escribo tantas cosas como en esta ficha. Y muy importante, a veces pongo redes sociales o directamente indico pues internet, a veces ponemos o ponemos directamente, sí, o digital, a veces hablamos de tema digital. ¿Por qué queremos esto? Porque pensar que esta es una manera de explicar muy bien quién es nuestro público que realiza nuestras actividades, pero además también nos servirá como ficha para saber cómo nos dirigimos a ellos. Por eso es importante, entre otras cosas, tener este tema de redes sociales. Yo os he enseñado algunos ejemplos ya reales de cómo sería un visitor persona. Por ejemplo, pues aquí nos dicen, mira, Juan Pérez, ¿no? Aquí, bueno, hay un dibujo, pero Juan Pérez, que es informático y tiene 28 años, ¿no? Vive en Madrid, se dedica a la informática, bueno, es empleado y nivel universitario, ¿no? Y aquí pues cuentan, le motiva, le desmotiva, ¿no? ¿Qué necesita? Metas, gustos, etcétera. Otros ejemplos que podemos tener, ¿no? De empresas, ¿no? Concretamente aquí os pongo dos ejemplos de la misma plantilla, diríamos, ¿eh? Pues, por ejemplo, pues Ana, ¿no? Este que tenéis a la izquierda, Ana, que tiene 27 años, que trabaja de interiorista, vive en pareja, ha estudiado un ciclo formativo, incluso dice los ingresos aquí, bueno, la ciudad donde vive, en este caso Madrid. Y fijaros, aquí lo que hace es, pues, bastante escueto que temas de personalidad, ¿no? Si es más racional, si tiene esta parte más extrovertida o introvertida. Pero lo más importante, sobre todo, es esta parte de espacios y redes sociales, que además lo ponen muy fácil porque lo ponen directamente pues, con el logo, Instagram o WhatsApp o lo que sea. Y la biografía, pues quién es, ¿no? Y qué hace o qué le gusta hacer, ¿sí?
Y en el mismo caso, con Joan, pues también, edad, trabajo, etcétera. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Claro, ¿son personas inventadas? Sí, pero tienen que corresponder, o sea, son inventadas. Vosotros podéis coger un cliente que tengáis y decís, este es mi cliente ideal, ¿no? Si tenéis esta Ana Suárez, no sé, me lo invento, que es una cliente real que tenéis y responde a lo que pensáis vosotros que es vuestro cliente ideal, adelante. Pero normalmente lo que hacemos es, nos inventamos una persona, pero pensamos que es nuestro cliente ideal y por tanto describimos todos aquellos rasgos de aquella personalidad que después nos ayudarán a explicar mejor cómo es, ¿sí? De hecho, muchas veces hacemos pues, fichas tan sencillas como esta. Visto de persona, pues el nombre, la edad que tiene, que podéis ponerlo en un rango, si queréis poner 35, pues 35, pero si decís entre 30 y 40, perfecto. La ocupación, de qué trabaja, qué hace, dónde vive, pues vive lo que decíamos, vive en Madrid o vive en una ciudad, vive en un pueblo, lo que queramos, el país, etcétera. Un poco la biografía y la personalidad, qué hace y qué le gusta hacer, si vive en familia, vive sola, vive en familia pero le gusta viajar con amigas, no sé, lo que sea. Y el uso de la tecnología, ¿no? ¿Qué hace? Sí. Yo, a veces cuando ponemos el uso de la tecnología y a veces hablamos del segmento de población, muchas veces me encuentro que hay gente que dice, ya, pero es que yo trabajo con gente mayor, ¿no? Y no usan la tecnología. Mentira, porque todos conocemos abuelos y abuelas y que el tema del WhatsApp es una cosa increíble, porque tú vas a ver un partido de fútbol que juegan sus nietos o vas a un festival de, ahora que no, que vienen festivales de Navidad o lo que sea, y la gran mayoría de abuelos están filmando, grabando, haciendo fotos y la mayoría de WhatsApps que te llegan son de los abuelos de hemos visto esto, hemos visto lo otro, ¿no? O los memes que circulan muchísimas veces a través de esta gente mayor, ¿no? Que decimos, no usa tecnología. Bueno, atención con esto, ¿eh? Entonces es importante. Y de hecho, también atención cuando hablamos de tecnología y ponemos, por ejemplo, pues millennials, ¿no? O ponemos generación Z, estos más jóvenes, y pensamos, sí, todas las redes, no, todas las redes no. Tenemos que ver si realmente están en Instagram o no están, y si solo miran o si en TikTok lo miran solo para pasar el rato o están buscando cosas que quieren hacer o que les motiva o objetivos, etcétera. Entonces, este tema de uso de la tecnología o redes sociales, por ejemplo, pues es importante no solo poner, ya está bien, poner el logo, porque nos dará una pista, pero si sabemos si lo utilizan, si no lo utilizan, si lo que hacen es solo mirar, si también comparten, será importante. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante crear esto. Yo a veces lo que hago, y sobre todo cuando trabajamos en grupo, cuando estamos pensando, vale, yo en mi empresa no soy yo solo, pues tenemos otros guías, o yo en mi alojamiento pues somos dos, o lo que sea, o estamos trabajando y tenemos a alguien en recepción y alguien que atiende los mails, no sé, me invento, sois un equipo, lo mejor es pensar en equipo quién es este público que tienes, este visitor persona, quién responde a estas características. ¿Sí? A veces lo que hacemos, y dejo de compartir un momento, a veces lo que hacemos es, nos inventamos, y sobre todo, hoy no lo haremos porque os quiero explicar alguna cosa que os sirva de pista para esto, pero os puedo enseñar, por ejemplo, en la pizarra, os lo comparto aquí directamente, no hace falta que lo hagamos. Y a veces lo que hacemos es directamente, a ver si me deja porque no veo, vale. Lo que a veces hacemos nosotros es que directamente yo pongo una foto, ¿no? Como ahora, pues esta chica está haciendo un selfie y decimos, vale, ¿cómo se llama? ¿No? Pues esta chica se llama Kelly, vale, perfecto. ¿Qué edad tiene? Bueno, pues creemos que tiene, no sé, 25 años. No, yo creo que, bueno, pues 30, vale, pues 30 años. ¿De dónde creemos que es? No, pues parece que es americana, ¿no? Creemos que es de Sudáfrica, vale, pues venga, de Sudáfrica, fantástico. ¿Qué nivel de estudios, no? ¿Qué hace esta señora? Pues creemos que es influencer, ¿no? Está grabando un vídeo y es influencer, vale, ha estudiado relaciones públicas, ¿no? O ha estudiado turismo y resulta que hace, pues es Instagramer o es blogger de viajes, no sé, alguna cosa. Y lo hacemos pues con una, lo hago con otro, que sea completamente diferente, ¿no? En este caso, pues este chico que podemos interpretar, pues que trabaja, por ejemplo, en un banco, que vive solo, que se mueve por retos, ¿no? Que está conectado a Internet muchísimo por el trabajo, pero que después
en su tiempo libre no utiliza internet, no sé. Pues identificamos de cada, yo pongo algunos ejemplos y esto lo hago muchas veces con los guías, con el equipo que trabajamos para que se pongan en contexto de lo que estamos buscando, el tipo de información. Entonces sí, decimos, vale, vamos a construir lo que es el visto de persona nuestro, de nuestros clientes, y explicamos lo que hacemos, ¿vale? Pues cogiendo esos ejemplos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues tendríamos que ser capaces de crear este visto de persona de nuestro cliente ideal, ¿vale? Y yo os pongo otra vez esta pantalla de aquí, porque sí que me gustaría que pensarais, que reflexionarais, si tenéis un cliente ideal, si tenéis más de uno que responde a diferentes características y que rellenarais una ficha de estas en la que pide pues el nombre, la edad, una foto, incluso si queréis, la ocupación de qué trabaja, dónde vive y un poco la personalidad y qué usa la tecnología. ¿Por qué os comento esto? Porque en la próxima sesión, que faltan muchos días, porque será el 11 de diciembre, si no me equivoco, sí, que además la haremos presencial, o sea que nos veremos las caras, sería fantástico si habéis dado una vuelta un poco en quién creéis que son vuestros clientes ideales, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan la actividad de acuerdo a las necesidades que tienen, pero es que además tenéis información que nos ayudará a dirigirnos a ellos? ¿Por qué? Porque cuando cuando pensemos cómo vamos a comunicar, cómo vamos a explicar las sensaciones, recordar las emociones, lo que van a experimentar en aquella visita, nos servirá de mucho las pistas que tendremos aquí, en el episodio de persona, ¿de acuerdo? Entonces sirve para esto. ¿Nos lo inventamos? Sí, os lo inventáis pensando en quién es vuestro cliente ideal. Yo creo que la gran mayoría tenéis presente, ¿no? Pues mire, yo tengo muy claro que es, como tenemos público familiar, pues nuestro cliente ideal es, no sé, María, que vive en Madrid, que tiene 2 hijos, que viajan en familia, que quieren venir a desconectar y que utiliza WhatsApp para relacionarse con la familia, consulta Facebook y cuelga las fotos también en Facebook. Además, está en Instagram y publica en un canal para madres que tienen hijos, no sé qué. Pues esto, que lo tenéis clarísimo, hay que ponerlo por escrito. ¿Por qué? Porque después focalizaremos la comunicación en esto. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí voy a dejar un momento de compartir. Si hasta aquí todo más o menos claro. ¿Sí? No sé si hay preguntas. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, os lo digo porque os voy Vale. Perfecto, fantástico, gracias Isabel. Os voy a compartir algunos ejemplos para que veáis cómo jugamos o cómo de interesante, cómo de importante es tener tener claro la información de nuestro cliente ideal. No solo para cuando realizamos las actividades, sino para cómo nos dirigimos. De hecho, alguien preguntaba antes, vale, después, ¿qué pasa cuando vamos a comercializar, vamos a vender? ¿Llegamos de formas diferentes? Pues sí. Y entonces estos ejemplos que os he traído y que me gustaría pues que compartiéramos para ver si realmente responde o se explica mejor de lo que estoy ahora intentando explicaros, ¿vale? Yo decía, a ver, lo ponemos en pantalla entera. Vale. Yo decía, vale, construimos el visto de persona, ¿no? ¿Y qué ejemplos podemos encontrar, ¿no? Pues podemos encontrar ejemplos de empresas en los cuales pues trabajan el tema del target o explican las cosas dependiendo de criterios diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Backroads, no sé si algunos, por ejemplo, lo conocéis. En este, por ejemplo, la portada de ahora, de hace relativamente poco, pues nos dice nuevo, ¿no? Aventuras para mujeres, fijaros, o sea, nos dice ya una colección especial de senderismo, ¿no? Justamente para ti, o sea, este ya claramente no es que juegue con el target, ya estoy pensando que, un momento, voy a compartir la pantalla entera porque así podré ir directamente ahora, ¿vale? Podría ir directamente a la web, ¿vale? Pues decía, claro, este, por ejemplo, juega enseguida con el target, pero es que si vamos directamente a la web, y a ver si puedo abrirlo y no sé qué va, sí, perfecto. Si vamos a la web, yo decía, nos habla de mujeres, pero fijaros, cuando vamos a actividades, vale, nos dice actividades de bicicleta, multiaventura, lo que sea, pero si vamos a los que viajan, fijaros, nos pone viajes para adultos, clásicos, aventuras para mujeres y después viajes en familias. Pero es que además nos dice viajes con adolescentes y con niños, familias
que tienen estos adolescentes, ¿no? Y hasta 20 años. Y algunos de más allá de 20 años. Fijaros, estos van con un target muy, muy específico. Otra cosa importante es que cuando vemos este tipo de webs, a veces no quiere decir que realmente las experiencias sean todas diferentes para los diferentes tipos de público, pero sí que la forma a lo mejor de explicarlo son diferentes. Pero en este caso, el ejemplo de esta empresa, que lo que hace es claramente marcar al target a quien va dirigido. Quiere decir que creen que las personas que se identifican muy claro que somos una familia y vamos con adolescentes, van a buscar aquellas actividades que están marcadas así. ¿Sí? Después, otro ejemplo, ¿no? En este caso, Intrepid Travel, que lo que hace es un mix. Aquí lo que hace es pues buscar no solo el target, sino además está mezclándolo con la actividad. Y os lo abro aquí y fijaros, nos dice destinos, vale, sí, podemos ir a buscar dónde vamos a ir, bien. Pero después nos dice maneras de viajar, formas de viajar. Y fijaros, nos pone temas, que es muy divertido porque no nos habla ni de target ni de público, pero nos pone de 18 a 29 años. Después nos pone cruceros, bicicleta, expediciones, familia, aquí en medio, festivales, comida, multiactivo, ¿no? Mujeres, aquí otra vez. O sea que nos lo mezcla todo un poco. ¿Por qué? Porque ellos creen que una cosa es que tú escojas ya directamente el sitio que quieres ir, el destino, o sea, te ha identificado que su público va a escoger ese destino porque quiere ir allí, conocer ese sitio, ¿vale? Pero después puede ser que su decisión pues sea, pues sí, lo que queremos hacer es senderismo y vemos que nos ofrecen, o se identifican como, vale, que hacer cosas en familia, ¿no? Y entonces hables familia y veas pues lo que están ofreciendo, fijaros la foto ya solo con niños, pues con niños, lo que queremos hacer, que a lo mejor muchas de las actividades que nos ofrecen aquí están también para otro público, no quiere decir que no sean para otro público, ¿vale? Por lo tanto, en este caso Intrepid Travel, nos habla tanto de target y de actividad, lo mezcla los dos. Otro ejemplo, ¿no? Ejemplos de experiencias. Fijaros, este me gusta mucho porque este es de Escocia y nos dice que visitemos Escocia y en este caso trabajan un tema de tradición y de ancestros. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo, nos están explicando que vayamos a Escocia para que tú puedas buscar cuáles son tus raíces, ¿no? Tus ancestros, ¿no? Y nos dice aquí. Y es muy divertido porque nos dice, claro, que tienes que saber, ¿no? Cómo vas a descubrir qué es un clan, ¿no? Y qué son los clanes y cuáles son los apellidos más comunes de Escocia. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen clarísimo, en este caso desde Turismo de Escocia, que hay mucha gente de Escocia que emigró, que marchó. Y entonces hay mucha gente de segundas y terceras generaciones que ahora vuelven a Escocia a visitarlo. ¿Por qué? Porque han oído hablar, pero no tienen ya ningún referente ni nada que les conecte. Entonces, ¿qué hacen? Pues han buscado esto, ¿no? Y explican pues quiénes son los clanes, ¿no? ¿Qué hacen? Etcétera. Y podemos buscar hasta los apellidos, ¿vale? Pues han buscado una manera de cómo conectar con esta gente. Después, y esto nos toca muy de cerca porque cuando hablamos de ecoturismo, en este caso Responsible Travel, fijaros que solo la portada ya nos habla de valores. Ellos se enfocan muchísimo en el tema de ese viajar responsable, ¿no? Nuestras vacaciones son mucho más, o las disfrutamos muchísimo más porque son buenas, ¿no? Y creemos, ¿no? Nos dicen, creemos que cuando nuestro viaje beneficia a otros, aquí ganamos todos, ¿no? Es lo que nos dice solo en la portada de la web, ya nos explica esto. Y entonces, no solo es estas frases, que bueno, podrían ser aquí muy de decoración, sino que además nos hablan de cómo maximizar el beneficio del turismo, cómo reducen los impactos, ¿no? Para la gente y para el planeta. E incluso vamos bajando, nos ponen aquí, pues no solo frases inspiradoras, sino que podríamos ir a buscar qué quiere decir ser un viajero responsable, cómo realmente nosotros pues estamos comprometidos con nuestra labor, qué pasa con el impacto que generamos sobre el territorio, etcétera. Por tanto, fijaros que sobre todo una de las motivaciones
que tiene. Muy bien, la filosofía Ubuntu, fantástico, Isabel, es esto. Pues una de las motivaciones que ha descubierto muy claro Responsible Travel es que al público al que atrae, al que está motivado para viajar con ellos, justamente es explicar muy bien, y además Responsible Travel este tema lo tiene clarísimo, que es justificar muy bien de qué están hablando, que no sea un greenwashing. Por tanto, este del bien común, muy bien, como nos comentabas ahora, Isabel. Después, ejemplos de experiencias, yo creo que alguien se lo comenté, yo creo que fue a Dani en algún momento. Tema, por ejemplo, de que cuando tú detectas que hay targets que pueden ser, o sea, un target que puede ser que es una combinación de dos targets diferentes para una misma actividad. Y os lo explico más fácil cuando veamos el ejemplo, que en este caso es una casa de turismo rural, en el cual por ubicación tenían mucha gente que lo que hacía era venir allí y hacer rutas en bicicleta, y después también hacen algunos retiros de yoga. ¿De qué se dieron cuenta? Que resulta que de estas, sobre todo mujeres que venían a hacer estos retiros de yoga, también estaban interesadas en nutrición, en bienestar, pero es que además realizaban actividades de bicicleta. Y entonces se dieron cuenta que podía ser una combinación bastante buena. Y entonces lo que hacen es pues unos retiros, ¿no? O unas estancias en las cuales tienes esta parte de bicicleta, que puede ser además en diferentes fórmulas. Aquí tenemos bicicletas de carretera, pero puede ser en e-bike, bicicletas eléctricas. Y después, por ejemplo, tienen servicios pues, de chef directamente, ¿no? Con cocina mediterránea, también pensando. Y nos explican además quiénes son las guías, en este caso, que imparten las sesiones de yoga. Pues, ¿qué pasó con este alojamiento? Pues se dio cuenta de esto, que habían atraído un público ciclista, pero que mayoritariamente eran mujeres, y a un público de yoga, en el cual también mayoritariamente eran mujeres. Y podían hacer esta combinación de dos experiencias porque es el mismo target. O sea que es una muy buena propuesta. Más ejemplos, de estos, por ejemplo, no hemos hablado. Es un target que en Estados Unidos se trabaja muchísimo y hace mucho tiempo. Aquí está llegando y a lo mejor alguno de vosotros ya lo ha visto, que son estos abuelos que viajan con nietos. Aquí no hablamos de familias, es un target completamente diferente. De hecho, os pongo este ejemplo del Good Scholar, que hace años que lo ofrece. Y si le damos un vistazo entenderemos a qué se refiere. De hecho, este de viajar con los nietos tiene muchas cosas importantes. Una es que los abuelos o abuelas gastan más con sus nietos que no los padres con sus hijos, eso ya para empezar. Segunda, están en condiciones, ya lo hemos dicho antes, físicas mucho mejores que lo que estaban sus padres, y por tanto les permite viajar con estos nietos, y lo que quieren sobre todo es compartir esas experiencias. Entonces, no solo están dispuestos a pagar más para hacer esas actividades con los nietos, sino que además quieren compartirlos con ellos. Normalmente son compradores muy importantes de actividades. De hecho, aquí es muy divertido porque en esta web nos dice además que Mides, ¿no? Tienen aquí como un blog, ¿no? Donde explican qué quiere decir viajar pues con los nietos. Fijaros que va directamente a los abuelos, es a quien va a decidir. Y nos dice pues las razones, ¿no? Pues por ejemplo, de escogerlos a ellos porque son expertos, bueno, porque pueden trabajar en grupo, etcétera, pero además les explica que eran nuevos amigos, que ellos tienen en cuenta todos los detalles, etcétera. O sea, pues está muy bien porque va destinado a este público que ahí os digo va subiendo, que es el tema de viajar abuelos con nietos, que cada vez lo vemos más. Además, perdón, alguien preguntaba, ¿no? O buscar estos públicos de nacional, por ejemplo, pero que tengan más poder adquisitivo, ese sería un ejemplo. Es el mismo tipo de público, pero realizan más gasto, sobre todo en actividades, que otros, que el sector, por ejemplo, el target de familias. Otro ejemplo, y que a mí me gusta mucho, pues multigeneracional. Ahora hablábamos solo de abuelos y nietos, pero por ejemplo, desde Oliver's Travel, que aquí tienen ejemplos de muchísimas cosas, hacen bodas y etcétera, tienen esta parte de multigeneracional. Eso quiere decir que van en familia. De hecho ganaron un premio justamente por hablar directamente de este tipo de target, ¿no? De este tipo de público, ¿no? Y de hecho cuando entras, yo diría que aquí
Sí, vemos alguna fotografía, ¿no? De qué quiere decir este viaje generacional. Normalmente, y esto lo hemos visto post-COVID sobre todo, ¿no? Cuando empezaron a abrir y entonces la gente no quería estar pues, en hoteles o en alojamientos que compartiera espacios comunes con gente en el que te podías contaminar, etcétera. Y hubo como un boom de familias que diferentes generaciones alquilaban una casa entera. Entonces realizaban actividades alrededor de aquella casa. Pues esto es un target también, el tema de multigeneracional. Entonces, es muy importante cuando vamos a ver este target, qué necesidades hay. Sobre todo, es el de compartir tiempo y espacio. Compartir las actividades que hacen en común, pasarlo bien todos en común. Y aquí podéis ver pues, un ejemplo. Otro ejemplo, que no hemos hablado del tema de diversidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de personas? Cuando estamos hablando de personas que tienen diferentes capacidades, ¿no? Por ejemplo, esta empresa que se llama Teatrosfera, lo que hace es trabajar el tema del teatro con la diversidad. ¿Y qué tiene que ver pues, con la naturaleza? Pues que lo que hacen es que utilizan la naturaleza como el escenario de diversidad, ¿no? Hablan de espacios naturales donde compartir este bienestar, la alegría, a través de la expresión artística. Y realmente son experiencias que están diseñadas en espacios naturales protegidos. Lo que hacen es, buscan una manera más sensorial de conocer esos espacios naturales y, por tanto, como trabajan en este tema más sensorial, pueden llegar a integrar a diferentes tipos de público. Por tanto, hablaríamos, en este caso, de un ecoturismo universal, que va a buscar este público que cualquier tipo de persona con cualquier tipo de capacidad pudiera disfrutar. Pues sería un ejemplo de diversidad. Y aún si pensáramos en turismo accesible, que yo siempre comento, bueno, una cosa es que podamos acceder y la otra es que podamos disfrutar de una experiencia, son cosas diferentes. Pero bueno, como ejemplo de turismo accesible y de recursos, está muy bien la página de Turismo de Navarra, porque aquí nos habla del turismo accesible en Navarra, disfruto de un reino, y lo que está muy bien es que, bueno, aquí nos hablan de qué quiere decir accesibilidad, pero fijaros que nos hablan de accesibilidad auditiva, cognitiva, física y visual, ¿no? Y tú cuando entras en una de estas, ¿no? Por ejemplo, accesibilidad visual, pues bueno, aparte de aquí tengamos un poco de descripción, nos explica, pues en algunos sitios, en este caso Pamplona, en Tudela, pues en diferentes localizaciones que hay, qué tipo de visitas hay inclusivas, ¿no? Si hay una audioguía, por ejemplo, etcétera. Después, entornos directamente que tienen accesibilidad, ¿no? Y nos dicen que ya hablan de recursos directamente, pero es que después también nos hablan de actividades guiadas, actividades, pues, no solo estos recursos que podemos tener paneles o QRs, sino que además podemos tener actividades guiadas directamente para este tipo de público, ¿sí? Y bueno, eso continúa, Y además aquí hay información pues, general, etcétera, ¿no? Lo más interesante es que además, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva pues nos da algunas pautas de cómo, por ejemplo, aquí hay un documento de lectura fácil, ¿no? De algunos sitios turísticos de Navarra, ¿no? Y a veces cuando estamos creando nuestras actividades y estamos pensando justamente pues, en personas con capacidades diferentes, pues aquí te pueden dar pistas de cómo trabajar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo bueno o qué es lo que encuentro interesante? Bueno, una es que está dando accesibilidad, está enfocando mucho a qué tipo de discapacidad tienen las personas que tienen derecho igual que el resto a disfrutar de la naturaleza y sobre todo tenemos que pensar que esas personas que tienen un grado de discapacidad sí que están buscando una seguridad cuando están viajando. Quieren tener muy claro que realmente aquellos recursos, aquella experiencia es apta para ellos. Entonces, esta web, por ejemplo, lo que explica muy bien es de qué recursos puedes disponer. Entonces, está muy bien, sobre todo para dar ideas. En este caso, pues, si dais un vistazo, y os decía antes, en la presentación, tenéis todos los links, o sea que estos ejemplos que os estaba explicando ahora los podéis encontrar. De hecho, hemos empezado hablando del target, ¿no? De los segmentos de los que hablábamos y decíamos, bueno, pues por edades o por dónde vivían, pero fijaros que hemos llegado a hablar de senderistas, ciclistas, estos científicos, ¿no? Expertos, bienestar, que no lo hemos comentado, pero podría ser un público muy claro. Este bienestar que hablabais antes de salud, pues un target muy dirigido, este tema de multicapacidades o accesible. No hemos hablado, por ejemplo, de un premium. Muchas veces pensamos que un producto premium es solo hablamos de un poder adquisitivo, ¿no? O de un precio, y no.
estamos hablando de qué tipo de servicio le damos. Yo, por ejemplo, yo creo que lo comentaba con alguien cuando hacíamos visitas sobre el producto local, que yo comentaba, bueno, ahora se tiene que decidir, evidentemente, una política de precios, pero no quiere decir que para que os salga económicamente viable, si tenéis que pensar en un precio muy económico, tenéis que hacer grupos más grandes, pero podéis hacer un servicio premium en el cual sea una pareja que haga esta actividad, ¿no? Y os interesa a lo mejor trabajar mejor con grupos más reducidos y el precio un poco más elevado y por lo tanto podéis ser un servicio de mayor calidad, ¿no? Sería la versión premium de esas actividades que ofrecéis, por ejemplo. No hemos hablado, por ejemplo, del público que tiene animales domésticos, este pet friendly. El otro día hablábamos, mirábamos unas informaciones sobre estas familias multiespecie, llaman ahora, gente que tiene una mascota y la considera parte de la familia y viajan y realizan las mismas actividades y además quieren que la gastronomía pues también sea diferente de lo que comen en casa, etcétera. Entonces, estas familias multiespecie, como se llaman ahora, o estos lugares o actividades que pensamos pet friendly, que no quiere decir que es que pueda venir, no es que hagamos una actividad de senderismo y pongamos apto para perros, por ejemplo. Sí, bueno, pero físicamente, pero ¿hay alguna actividad en la que el perro va a disfrutar igual que la gente que está haciendo la actividad? Sí, ¿no? Vale, pues es lo que definirá que sea realmente para familias con mascotas. De hecho, hay servicios ahora, el otro día leí un artículo sobre servicios, por ejemplo, en Barcelona y seguro que en Madrid también hay, de servicios de canguros para perros y para gatos, que están todo el día en casa, sus amos trabajan y lo que hacen es pues ir a buscarlos y los llevan de paseo y a socializar con otros perros o con otros gatos y después por la tarde los devuelven a casa. Un servicio como de canguro, diríamos, pero para mascotas, o sea que hay de todo. Abuelos con nietos, lo hemos dicho, el tema de multigeneracional y el tema de empresas, que no hemos entrado mucho, para no decir nada, es todo otro mundo. El tema de qué servicios nos podemos ofrecer a las empresas, sobre todo porque aquí entra muchísimo lo que está buscando el objetivo que tiene que esta empresa. A veces si son de team building, por ejemplo, o si están buscando, pues son viajes de incentivos, o trabajan responsabilidad social corporativa, ¿no? Pues hay que ver realmente cuál es el objetivo de estos viajes de empresa y realmente qué parte nosotros podemos complementar o cubre sus necesidades y entonces qué logística además acompaña esto. Pero bueno, ya veis que son targets como muy, muy claves. Pues yo creo que hasta aquí recordaros que estamos en esta parte y hablábamos del tema del target de destino, del público y cómo creamos las experiencias identificando y que el próximo día, si os es posible pensar lo que decía, esta ficha del visor de persona para focalizar quién es vuestro cliente, el próximo día nos veremos y haremos la sesión presencial y entraremos en el tema de comunicación y marketing, qué hacemos, cómo explicamos, y también os voy a traer muchos ejemplos para que tengamos claro, no va a ser una clase de marketing de explicaros los principios de la comunicación, sino la idea es que tengáis recursos que os sean útiles para vosotros pensar, una vez tenéis el público identificado, una vez tenéis la vuestra experiencia creada a partir de los recursos y el potencial que tienes de ese territorio, cómo podemos explicarlo, ¿no? Para este público que nos hemos determinado, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí, creo que voy puntual, sí, son las 7 en punto.